buenas noches, bienvenidos a Será Justicia. Hoy hubo novedades de la justicia tucumana. Ustedes saben que desde el 23 de agosto estamos tratando, todo un país, todos los ciudadanos, de saber qué pasó en las elecciones del pasado 23 de agosto en la provincia de Tucumán, de qué manera se puede dar a este sistema electoral que ya para muchos ya está agotado, cierta credibilidad y qué legitimidad va a tener quien resulte ganador, que todavía no lo sabemos, ¿no? Hoy la novedad fue que la justicia ordenó no proclamar ningún ganador y conservar las urnas. El tema se va a saber en el transcurso de la semana, estamos recién a martes, pero la cuestión de fondo no está resuelta. Y en el fondo de la cuestión de fondo está lo que queremos tratar hoy en Será Justicia, que tiene que ver con este sistema electoral y de qué manera llegar con más credibilidad y más acuerdo de los partidos al mes de octubre. Estamos con nuestro primer invitado, que es el secretario judicial de la Cámara Nacional Electoral, Hernán González Figueiredo. Le agradezco a la Cámara Nacional Electoral que siempre, de alguna manera, nos responden a nuestras convocatorias, porque son, bueno, la instancia más importante que puede contarnos un poco de qué manera podemos llegar más tranquilos al mes de octubre. Buenas noches, Hernán, gracias por venir. Bueno, estaba viendo algunas declaraciones, tanto de los camaristas Santiago Corcuera como Alberto Dallavía, ¿no? que ellos hablan de un sistema que debe cambiar, pero también de un Congreso, de un Poder Ejecutivo que no escuchan. ¿Cómo es esto? Bueno, alude a una necesidad que la Cámara viene planteando hace al menos 7, 8 años, vinculado principalmente con el sistema de boletas de votación, que hoy por hoy, digamos, está concentrada la cuestión en lo inmediato, en el faltante de boletas, robo de boletas, pero que también genera una serie de complejidades, de complicaciones para el ciudadano desde el momento en que entra al cuarto oscuro y se encuentra con una oferta electoral que refleja ciertamente una complejidad propia del sistema de partidos. Claro. Se materializa en el instrumento, en el papel. En una boleta de 1,20 m, como por ejemplo la Catamarca o otras provincias. Y que entonces genera, por una parte, poca claridad en la oferta o alguna dificultad para el elector, sobre todo a la hora de seleccionar las diferentes categorías en juego, pero también genera dificultades para los partidos políticos en materia logística, para la distribución de las boletas, para la reposición de las boletas, para la confección de las actas, después para hacer el escrutinio. ¿Y qué venía proponiendo la Cámara desde hace 7, 8 años? La verdad es que la Cámara lo que plantea la necesidad de que los poderes políticos evalúen cuál es el mejor mecanismo de votación, que se reconsidere el sistema actual en cada una de las elecciones que pasaron desde el año 2007, donde se empezó a hacer a complejizar el tema. Claro. ¿No? Y concretamente, ustedes, que están lidiando con esto permanentemente, ¿cuál creen que sería el mejor sistema o los mejores sistemas? La verdad es que no es una respuesta que la Cámara pueda dar, digamos. Hay varios sistemas posibles, cada uno tiene sus ventajas y sus complejidades. Sí. Y es algo que el poder político tiene que evaluar y consensuar. La Cámara no tiene una opinión formada sobre uno u otro sistema. ¿Y cuál es la potestad que tiene la Cámara? O sea, ¿qué está al alcance de ustedes, como para garantizar que todos lleguemos más confiados a las elecciones de octubre? Bueno, precisamente en el día de hoy la Cámara celebró una reunión con organizaciones de la sociedad civil para escuchar las propuestas que desde el sector de las ONG que se ocupan de esta materia pueden colaborar en fortalecer el sistema. El martes que viene también va a tener una reunión con los partidos políticos para precisamente evaluar en qué medida cuestiones instrumentales que no requieran de una modificación legislativa pueden ponerse en marcha para octubre. Hoy mismo la Cámara ya hizo algún requerimiento vinculado con la logística, con la distribución del material electoral, por ejemplo, pidiendo que todos los vehículos del comando electoral que desplieguen y replieguen el material tengan geolocalización. También solicitó a la Dirección Nacional Electoral la evaluación de mecanismos para que la información de las actas del escrutinio que se trasladan a los telegramas para el escrutinio provisorio, que es el que se difunde la noche de la elección, claro, a pesar de que no es el que se utiliza para proclamar a un ganador, ver mecanismos de traslado de la información que no requieran el copiado manual, sino
papel autocopiativo o escaneo de las actas, cuestiones para facilitar la transparencia, ¿no? Es decir, evitar las sospechas. Por otro lado, también leí por allí el tema de la custodia de las urnas desde el día anterior, el tema de los delegados responsables. ¿Cómo sería eso? Bien, desde 2007 en realidad la Cámara viene implementando un sistema de colaboración con las autoridades de mesa a través de la figura de un delegado que se crea, digamos, por atribuciones reglamentarias de la Cámara, que colabora con las autoridades de mesa. Y la idea es que desde el día anterior esté disponible para organizar el material electoral que llega en las escuelas, de manera que cuando las autoridades de mesa lleguen puedan tener el material en condiciones adecuadas para instalar la mesa como corresponde. También vinculado con las autoridades de mesa, se está pensando en los puntos críticos o que han demostrado alguna problemática en las elecciones primarias, designar una autoridad adicional para que haya 3 designados y no 2. La verdad es que se están evaluando ahora, la dirección electoral está evaluando las posibilidades financieras para cubrir los viáticos, pero en materia de designar no habría problemas en designar un tercer ciudadano para que también cubra esa función. ¿Y de qué manera todo lo que se ha visto y lo que se ve en Tucumán afecta, digamos, los próximos comicios, ¿no? En distintos lugares? Bueno, afecta la percepción de legitimidad de la elección, o sea, claro, es un daño, si se quiere, un desgaste a la confianza pública en que los comicios son correctos y que son transparentes y sólidos. Obviamente, esta debilidad en la percepción de legitimidad del proceso electoral es tan dañina como la falta de... Hablamos de comicios transparentes y sólidos, pero paralelamente sale el propio gobernador de la provincia de Tucumán a decir que sí, a admitir que hubo bolsones de comida. Bueno, respecto de eso, por una parte, vinculado a Tucumán también, señalar que la Justicia Nacional Electoral no intervino en esa elección. Claro. De hecho, la Cámara Nacional Electoral dictó una resolución 3 días antes de la elección de Tucumán, señalando una serie de imperfecciones del sistema, y entre otras es la disparidad de estándares y criterios de cómo conducir una elección a nivel provincial y a nivel nacional. No obstante eso... Perdón, ¿qué sería disparidad de estándares y criterios? Es decir, la situación que se da respecto a la legitimidad que tiene o el clientelismo o populismo, como se quiera llamar, de cada partido político en cada provincia. Las normas electorales, las autoridades electorales son distintas según la provincia de que se trate y no necesariamente, digamos, van de la mano de exigencias que a nivel federal sí se imponen a los partidos políticos. ¿Cuál es la provincia que según la Cámara Electoral está más débil justamente en esas normas o en esa organización? No, la verdad es que no es cuestión de qué provincia, digamos, el problema más bien es de la disparidad de fechas electorales que complejiza desde el elector que tiene que concurrir por ahí 6 veces a una elección o ser autoridad de mesa en 6 actos electorales, y autoridades electorales de diferente naturaleza, que no en todos los casos son judiciales, como es en el caso de las elecciones nacionales que son conducidas por la Justicia Federal Electoral. A nivel provincial hay algunas autoridades que no son judiciales especializadas en materia electoral, sino que se integran para una elección. Pero aún así, dada la posibilidad de que se hayan cometido delitos que tengan que ver con delitos federales, la Cámara también dispuso que el juez federal de Tucumán investigue prácticas clientelares o cuestiones que puedan haber sido materia de investigación que atañen a la justicia federal. ¿Coinciden ustedes con lo que se está hablando en Tucumán de, bueno, volver a votar, digamos, no a nivel general, pero sí en aquellos casos donde las urnas o no se pudieron contar los votos o fueron incendiadas? No es algo en lo que podamos dar una opinión, porque como te decía, ahí la Justicia Nacional no interviene en esa elección, solo interviene en elecciones para categorías locales cuando son el mismo día de la elección nacional, en simultaneidad. Ahí sí la Justicia Federal... Bueno, antes de terminar, le digo, aquí en un reportaje a los camaristas, Corcuera dice, fraude en términos técnicos es no torcer el resultado de la elección. Esto fue muy criticado, ¿no? Porque parecía como que los camaristas habían dicho no pasó nada en Tucumán. En realidad lo que estaba diciendo es que hubo irregularidades, pero no fraude. ¿Es así? Bueno, la idea de fraude, a ver, tiene que ver con prácticas
si se quiere, fraudulentas, delitos o la comisión de actos que tienden a alterar el resultado, a proclamar a alguien que no haya sido elegido. Dar bolsones de comida para que se vote de una manera o dar algo para que se incendie unas urnas. Por supuesto, todo lo que tienda a torcer la voluntad popular, el Código Electoral lo sanciona, prevé que son delitos y que hay que sancionar. La noción de fraude técnicamente a la que alude esa nota tiene que ver con si el resultado, si se proclama a una persona que no ha sido votada por el cuerpo electoral, que no representa la voluntad popular. ¿No corremos riesgo de que pase eso en Tucumán? Insisto, no puedo dar opinión sobre la elección tucumana, ¿no? Más allá de lo que todos vemos sobre porque han opinado los camaristas, han dicho que no hubo fraude. No. Creo que la nota a la que aludís es sobre el nivel nacional, si es posible que a nivel nacional, y lo que explicó el presidente de la Cámara Electoral es que la cantidad de personas que intervienen en un comicio nacional, los millones de votantes que intervienen, hace que sea más difícil que las prácticas fraudulentas o delictivas de delito tengan incidencia en la modificación del resultado, en proclamar a alguien que no haya sido electo por la gente verdaderamente. Bueno, vamos a ver la semana que viene a ver qué hablan con los partidos políticos y a ver cuáles son las propuestas que eleva la Cámara Electoral para que lleguemos todos más tranquilos a octubre. Muchas gracias, Hernán. De nada. Vamos a hacer una pequeña pausa y me interesa mucho poder escuchar al politólogo Patricio Justo, que ha escrito en estos días a propósito de la situación en Tucumán, y también a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral. No se vayan. Ellos ya saben que después del cumpleaños van a tener que ordenar la casa. Lo que no saben es qué tienen que hacer con los envases de plástico. Claudio, Marcela, si el plástico está limpio y seco, lo pueden separar junto con los demás reciclables. Para más información, entra en buenosaires.gov.ar/Ciudad Verde. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Cámbiate Ospose Integral. Gana tu salud. Ganas vos. Ospose Integral. Compromiso médico. El Centro Médico Montserrat, por sus servicios médicos de excelencia en diferentes especialidades, obtuvo la distinción del ITAES, el instituto que acredita garantía de calidad médica. Centro Médico Montserrat, un nivel superior en salud. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. 0822-20400. bancociudad.com.ar. La corrupción en la administración pública mata, empobrece, denigra, intoxica, desampara, excluye, contamina y nos afecta a todos. Los argentinos, para volver a creer en la política, necesitamos gobiernos transparentes. Para ello, es imperioso contar con organismos de control con los instrumentos adecuados y el fundamental respeto de las autoridades. Desde APOC trabajamos todos los días del año para un país justo e igualitario. Leandro Querido es director de Transparencia Electoral. Recién me estaba comentando situaciones que se han dado similares en otros países con otras repercusiones diferentes a las que está pasando aquí en nuestro país. Gracias por venir, buenas noches. Gracias. Y Patricio Justo es politólogo, director de Diagnóstico Político, ha estado escribiendo a propósito de la situación en Tucumán y de este periodo electoral en estos días. Y me interesa mucho la mirada respecto a si solamente esto cambia cambiando el sistema electoral, ¿no? De alguna manera, ese es un poco el planteo que viene haciendo Patricio. Leandro, recién me comentabas vos respecto a cómo es la mirada que tienen ustedes de lo que está pasando en Tucumán y en qué se asemeja con otros países donde se ha actuado de otra manera, claro, ¿no? Está claro que la situación en Tucumán es irregular. Está trabajando el escrutinio definitivo, habrá que esperar los resultados, pero ha sido una elección que deja mucho que desear.
Es la misma situación que se da en otras provincias, en La Rioja el 5 de julio, con la única diferencia que no se quemaron urnas y por eso no tomó estado público. Pero las elecciones en las provincias que desdoblan realmente están plagadas de microfraudes electorales, ¿no? Microfraudes que de algún modo atentan sin lugar a dudas o impactan con el resultado definitivo. Por eso es muy importante tener autoridades electorales con legitimidad, con el reconocimiento de todos los actores políticos que participan en una contienda electoral, con el aval de la ciudadanía. El caso de Guatemala, que ahora hemos tenido elecciones presidenciales, dan cuenta de eso, ¿no? Una autoridad electoral, un tribunal que suspendió, Lorena, a 11 partidos políticos, inclusive al partido de gobierno, por llevar adelante campaña anticipada. Digo esto porque en nuestro país ha sido un festival, ¿no? De campaña anticipada que generó, sin lugar a dudas, algún impacto en las elecciones de las PASO y las del 25 de octubre, ¿no? Bueno, y Patricio, cuando Leandro dice microfraudes, también uno puede estar escuchando micro o macrofeudos, ¿no? De alguna manera, y cómo se van dando las distintas elecciones provinciales de acuerdo al aparato político de cada caudillo. Sí, yo creo que entrar en la discusión conceptual de qué significa fraude no tiene mucho sentido, porque uno de los principios de la democracia es que cada uno de los votos cuenta. ¿Sí? Que haya un voto no contado ya es algo grave. Esto a propósito de lo que hablábamos recién con el representante de la Cámara Electoral. Y acá hay un tema, me parece que de fondo, que el sistema es algo importante, facilita la posibilidad de fraude, este sistema que tenemos con la boleta de papel, que favorece que los gobiernos son los que tienen la posibilidad de tener la logística de reposición de boletas y de sustraerlas con sus punteros. Esto es un tema, pero me parece que hay una cuestión de fondo que es una cultura política degradada, sobre todo en muchas provincias del interior, donde vemos ya dinastías familiares que vienen gobernando hace 15, 20 años, en el caso, por ejemplo, de Formosa con Infran. Y un sector de la ciudadanía que ya acepta que eso es parte... Claro, es parte del... Por ejemplo, el 25 de octubre, Guildo Infran en Formosa va a ir por su 5º mandato consecutivo. Va a haber muchos chicos que van a votar por primera vez y cuando ellos nacieron, Guildo Infran ya era gobernador. Ese es el problema de fondo en Argentina, me parece. Bueno, ¿y el sistema electoral de qué manera puede cambiar estas cuestiones tan de fondo, ¿no? Cambiando el sistema. Bueno, el debate sobre el sistema electoral, sobre el cambio del sistema de votación, sin lugar a dudas, es algo que se tendrá que dirimir con el próximo Congreso, ¿no? Digo, creo que hay condiciones, después de diciembre, para debatir en serio un cambio en el sistema de votación. Ahora, la verdad es que hoy ha sido como una suerte de supermartes, porque se produjeron dos eventos importantes. Por un lado, la Cámara Nacional Electoral se reunió con las ONGs y por otro lado, en el Congreso, un interbloque de la oposición presentó medidas concretas para mejorar, para darle garantías al sistema de votación, a las elecciones, de aquí al 25 de octubre. ¿Cómo cuáles? Y bueno, muchas de ellas tienen que ver con el papel del correo, ¿no? Ha dejado mucho que desear el correo. En Tucumán, por ejemplo, se hizo cargo también no solo de la logística, también de la carga, y el sistema, el escrutinio provisorio se clavó en el 80%, es decir, no se procesaron el 20% de los telegramas, realmente algo escandaloso, ¿no? Y en las PASO también hubo problemas con las denuncias que todos conocemos de Vidal y Felipe Solá, que han recuperado, hoy se dijo en el Congreso... Felipe Solá, 88.000 hasta donde yo sabía. Claro, bueno, hoy un diputado en el Congreso dijo que la sumatoria de todos los candidatos que han reclamado votos o este tipo de circunstancia en las PASO, se han recuperado 500.000 votos, sumados los de Solá, Vidal y el resto de los candidatos. Estamos hablando de una diferencia muy importante. Por lo tanto, ahí lo que pedía la oposición es más control. Más control, aquí se escuchó al titular del correo diciendo, argumentando que el correo hace controles internos, pero la verdad es que necesitamos muchas más garantías, controles cruzados, control externo. La oposición ha pedido inclusive un fiscal presente en los centros de carga, en los distintos centros de carga que tiene el correo. Esto es algo importante porque hasta ahora los partidos políticos se habían dedicado a tratar de poner un fiscal en cada mesa. Pero ¿y qué pasa a la hora de...? Bueno, de hecho la Cámara Electoral está un poco buscando eso, ¿no? Esta cuestión de custodia, el tema de los GPS, de ver para dónde van los camiones. Exacto. Y otro tema que se pidió, Lorena, fue el fortalecimiento de una figura muy importante que no está en la normativa, no está en el Código Nacional Electoral, pero sí es una decisión administrativa muy importante que tiene que ver con el delegado judicial. Esta persona que está en cada centro de votación cumpliendo tareas muy importantes, resguardando la integridad del comicio. Pero falta, porque en la provincia de Buenos
Buenos Aires, que tiene alrededor de 5.000 mesas, hubo solo 4.000 delegados judiciales. Es decir, hubo 1.000 centros de votación sin la presencia de este delegado judicial, que la verdad es que es un aporte significativo. Patricio, y mirando un poco más con distancia, ¿no? Viendo todo lo que está pasando en Tucumán, desde el 23 de agosto que no sabemos, que bueno, la única resolución hoy fue que se pidió que no se diga, no se proclame ningún ganador ni perdedor, pero estamos con más dudas que certezas. ¿De qué manera lo de Tucumán afecta las elecciones que se vienen, ¿no? Y sobre todo las nacionales? Yo creo que puede afectar un poco en el clima político previo, que se ha enrarecido efectivamente, pero en términos electorales puede llegar a haber un impacto en la provincia de Tucumán, porque para ese distrito fue una conmoción muy fuerte lo que pasó, por la escala de las irregularidades y sobre todo por lo grotesco, ver la foto de la urna quemada. Yo creo que esa imagen de la urna quemada fue un impacto muy fuerte, es intolerable ya para la sociedad argentina asistir a esas escenas. Ahora, en términos electorales, yo creo que no va a tener mucha repercusión a nivel nacional, porque es algo que tiene que ver con el sistema de lo que pasó en Tucumán, y hay una sola elección provincial, que es la de Chaco, en septiembre. Y a nivel nacional, yo diría que los sectores que rechazan estas prácticas y que están enojados con estas prácticas y que demandan un cambio, son justamente los que ya votaron en contra de esos oficialismos. Claro, bueno, porque yo también me preguntaba hasta dónde desde los sectores políticos, que están acostumbrados a crecer con clientelismo político, sobre todo los partidos importantes, que tienen además sus punteros en diseminados en distintos puntos, no solo de la provincia, sino de todo el país, ¿hasta dónde de verdad quieren que cambie este sistema de votación? Y la verdad que el clientelismo... Porque a veces es ir contra ellos. Sin dudas. El clientelismo es un gran problema que afecta a muchas provincias de nuestro país, y no solo afecta los derechos de los ciudadanos en aquellas provincias, ¿no? También afecta la calidad de la representación a nivel nacional, porque de esos distritos después se nutre el Congreso, ya sea senadores, diputados... Salen los representantes. Exacto, por eso es un problema de todos, ¿no? Es un problema de todos. Yo siempre traigo el caso de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, en donde, bueno, la provincia tiene 23 distritos y Zamora en 15, en el 2013, ganó con más del 90%. En un distrito llegó a ganar con el 97% de los votos. ¿Y eso qué significa? Significa que le encontraron la vuelta al sistema electoral. Claro, le encontraron la vuelta para imponerse ya con una mayoría grosera. Exacto. De alguna manera. Bueno, hablando de groserías, hemos visto en estos días en Tucumán familias enteras decir, todos nosotros vinimos y votamos acá, y no hay un solo voto del partido al que votamos en esta mesa, ¿no? El problema es que este sistema permite la realización de fraude en distintas etapas, en distintas instancias. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, en un primer momento hemos visto casos de urnas que ya llegan con votos o que son rellenadas al inicio de la apertura del acto electoral. En el transcurso de la votación, el famoso robo de boletas. Fiscales con boletas en los bolsillos. El famoso robo de boletas, que a muchos partidos y sobre todo a los chicos les cuesta muchísimo reponer esas boletas el día de la votación. Chicos, claro. Se necesita una logística muy grande. Muy grande de gente, de aparato político. Exacto. Después, bueno, obviamente en el recuento, el tema de las planillas que van en el sobre, después el viaje hacia el correo y después la instancia del correo. O sea, son un montón cuando se cargan finalmente... Son un montón como de instancias paradas, donde se puede hacer fraude. Si uno controla entonces, el sistema, se puede hacer fraude. ¿Cómo podemos salir de este país, de este queridísimo país en donde a uno le queda la sensación de que gana el que tiene aparato? Claro, eso es lamentable, pero los problemas culturales se cambian. Digo, cuando desde el Estado hay voluntad de cambiar algunas pautas culturales, eso se logra. Aquí está confundido el tema del folclore con el delito electoral. También. Es un problema de cultura política, pero todo eso hay que, de algún modo, plantearlo en una mesa, discutirlo y tomar medidas como de política pública para atender estos problemas que tenemos, para comprender que no es folclore, que es un delito. Robar boletas no es parte del juego, no es un divertimento, es un delito. ¿Estás tomando como modelo algún país que pudo haber sorteado esta dificultad y que nosotros no? Mira, diversos países la han sorteado implementando diversos sistemas. Yo por eso remarco que no es una cuestión de sistema electoral, si bien claramente hay que cambiarlo porque es súper arcaico y agotado. Pero, por ejemplo, Brasil vota con voto electrónico en la totalidad del país. Todos los distritos. Los aborígenes del Amazonas usan el voto electrónico y en 2 horas se sabe el presidente de Brasil. Hay otros países europeos también muy avanzados que tienen un sistema de papel similar al nuestro y tampoco tienen problemas. Con lo cual vuelvo a que es un tema de cultura, de educación. Me parece muy alentador que todas las fuerzas políticas coincidan en que hay que cambiar el sistema. Después habrá que lograr el consenso sobre cuál es el mejor sistema. Pero me parece que estamos encaminados
y esto de Tucumán va a servir para eso de cara al próximo gobierno. Es verdad lo que venía diciendo en estos días Beatriz Busaniche, que tampoco son tan confiables las boletas electrónicas, el voto electrónico. En América Latina, nosotros con Uruguay votamos con la lista sábana, boleta múltiple. El resto vota con boleta única papel, y Brasil y Venezuela con urna electrónica, voto electrónico. En estos días, yo calculo que en unas semanas en Brasil el partido de la oposición, el PSDB, va a presentar un informe técnico hecho por profesionales muy reconocidos en donde va a impugnar la seguridad del sistema electoral, del sistema de votación de la última elección de Dilma. Con el sistema electrónico. Sí, que fue muy cerrada, ¿no? Por lo tanto, yo esperaría un poco, porque me parece que esa auditoría va a traer mucha información. El caso de Venezuela, bueno, yo creo que no se puede ni considerar porque está en el centro es el centro de la crisis política que atraviesa ese país. Yo creo que la boleta única electrónica es una alternativa válida que refuerza cuestiones de seguridad. Pero hay la cuestiones del folclore y de la cultura que van a afectar a cualquier sistema, ¿no? Un poco como está planteando Patricio. Claro, igualmente si nos guiamos por lo que plantean los referentes de la oposición y del oficialismo inclusive, o es boleta única o es boleta única electrónica después de diciembre. Bien, ¿cómo va a trabajar para terminar? Transparencia electoral. ¿Ustedes están sumando gente, voluntades? Bueno, nosotros ahora vamos al Chaco. Antes de ir al 25 de octubre vamos a desarrollar una misión de observación electoral. Una suerte de veedores, sí, porque son elecciones bastante complicadas y obviamente nosotros vamos a desplegar una suerte de misión de observación electoral con voluntarios el día 25 de octubre. Bien. Gracias a ambos por haber venido esta noche. Gracias. Obviamente van a estar convocados ya para las fechas de las nacionales, que no nos dé desesperanza ni hastío, ¿no? La situación en Tucumán, que a todos nos da tristeza, pero bueno, estamos discutiendo respecto a la democracia, así que a partir de eso es mejorarla y seguir para adelante con mucho optimismo. Tenemos más información respecto a las elecciones y el sistema electoral en nuestro sitio web serajusticia.net. Hasta el próximo martes. Chao.